En realidad es un gusto para nosotros tener a todos ustedes reunidos el día de hoy. Mi nombre es Mauricio Maza. Yo soy el director ejecutivo de Basic Health International. Nosotros somos una organización que tenemos muchos años de trabajar de la mano con el Ministerio de Salud y por varias iniciativas hemos tenido que trabajar en toda la subregión, en varios países en Centroamérica y Suramérica, y el día de hoy iniciamos lo que es una serie de webinars, de videoconferencias, en medio de la crisis del COVID. Entonces, ahorita voy a iniciar hablando un poco del trabajo que nosotros hacemos. Esto solo lo voy a hacer en este primer webinar, lo hicimos en el piloto que tuvimos, pero hablar un poquito del trabajo que nosotros hacemos. Tengo que decir antes de todas mis charlas que yo no tengo ninguna relación comercial con cualquier entidad que vende productos relacionados al SARS-CoV-2 o el COVID-19. En nuestra visión como organización en vivir en un mundo donde nadie muere del cáncer de cervix, que el cáncer de cervix es un problema grande a nivel mundial y queremos ver cómo se elimina. Nosotros hemos trabajado en diferentes lugares alrededor del mundo, constantemente estamos tratando de aprender de programas y por medio de estas experiencias nosotros sabemos que cada país es diferente, igual que en esta emergencia cada país va a manejar de una forma diferente la crisis que nosotros estamos afrontando. Entonces este es el mapa que nosotros tenemos del problema de cáncer alrededor del mundo. Pero ahorita ponemos eso en un pausa porque estamos viviendo una pandemia que requiere que todo el personal se una y abordemos este problema de primero. Entonces nuestro mapa cambia del mapa que yo le estaba enseñando al mapa de los casos que tenemos nosotros alrededor del mundo. Y este solo es un mapa que nos va diciendo, de acuerdo al reporte situacional de la OMS, cómo la enfermedad ha ido evolucionando a través del tiempo por las diferentes regiones. Sabemos que empezó en China, que esto se empezó a expandir, y si ustedes van viendo con las fechas, el número es exponencialmente como va aumentando. Obviamente esto tiene que ver mucho con la cantidad de pruebas que se tomen, pero algo que tenemos claro es que es algo que no lo esperábamos. Bueno, tal vez sí lo esperábamos, sabíamos que podía pasar, pero no estábamos listos para este problema. Y si ustedes empiezan a ver, según las fechas van aumentando, ya hace un mes, este era un problema grande con una cantidad significativa de muertes, y cada 2 semanas que va aumentando la estadística, podemos ver cómo esto exponencialmente va creciendo. Llegamos al punto que a inicios de este mes ya teníamos más de 1 millón de casos con más de 70,000 muertes, y al día de ayer nosotros tenemos casi 1 millón de casos. No sé si ya pasaron en Europa, en América. Entonces podemos ver cómo esto ha ido evolucionando alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Nadie es inmune a esto. Claro que los números van a depender mucho de lo que se está haciendo al respecto en las tomas de pruebas. Para eso, pues Pablo nos va a hablar un poco hoy de la parte de epidemiología y queremos entender un poquito, pero esto está llegando a casi 2 millones de personas, por lo menos hasta el día de ayer, con más de 100,000 muertes. Y antes de continuar, quiero agradecer al McNulty Foundation, al Aspen Global Institute y al Cali Foundation por apoyar esta iniciativa para poderle llegar a más personas. Y sin decir mucho más, quiero presentar a los integrantes del día de hoy. Como moderadora tenemos a la doctora Xochitl Sandoval. Ella es ginecóloga obstetra, especialista en obstetricia clínica y de cuidado crítico, y tiene un máster de investigación y actualmente es la subdirectora nacional del Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Tenemos al doctor Christian Marin Müller. Él es un virólogo. Sacó biología molecular en Florida Institute of Technology, una maestría en biotecnología y un doctorado en virología y microbiología de Baylor College. Tenemos al doctor Pablo Martínez de Salazar, que tiene un doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Posteriormente sacó microbiología y parasitología y actualmente está en el departamento de epidemiología de Harvard, trabajando con la unidad de COVID-19 que está llevando la universidad. Y por último tenemos al doctor Juan Carlos Félix, que él es un médico patólogo
con muchos años de experiencia, graduado de Cornell University, y que en la actualidad su laboratorio creo que está corriendo casi 700 o a 1000 pruebas al día, pruebas que a un nivel que es muy similar a los que muchos países de la subregión está haciendo. Entonces, sin decir más, estamos extremadamente agradecidos como Basic Health International con el Instituto Nacional de Salud por el apoyo. El ministro, con la anuencia del ministro, nosotros empezamos esta serie de webinars y esperamos que podamos ayudar a la población en general a conocer un poco más de esto y al gremio médico. Esta va a ser una serie de webinars que van a continuar. Vamos a tener todas las semanas por lo menos 3 o 4 webinars porque ya no tenemos tiempo. Esto es algo que tenemos que actuar ya. Entonces, dejo a continuación a la moderadora para esto, para esta videoconferencia, que es la doctora Xochitl Sandoval. Doctora, por favor, si puede tomar la batuta ahorita y guiarnos a través de estas excelentes charlas que tenemos. Gracias, doctor Maza. Un saludo a todos los ponentes. Un gusto de conocerles por esta vía. Y un saludo muy especial a todos los colegas, a todos los participantes del mundo en esta interesante serie de conferencias, que es, por demás decir, un tema tan interesante como lo es esta enfermedad que hoy nos aqueja en modo pandemia para todo el mundo. Todos conocemos que desde finales de diciembre de 2019, un nuevo beta coronavirus patógeno para el ser humano apareció por primera vez en Wuhan, China, y que este coronavirus provisionalmente conocido como 2019 nCoV, designado oficialmente como SARS-CoV-2, ha tenido apariciones a lo largo de la historia reciente en 2002, en 2012 con los clásicos SARS y MERS, y que el actual coronavirus oficialmente designado como SARS-CoV-2 ha caracterizado una expresión clínica de la enfermedad catalogada internacionalmente como COVID-19. Las características de este patógeno tan importante que se caracteriza primordialmente por ser altamente contagioso, ha dado un comportamiento tal, su transmisibilidad, que se ha convertido quizás en la pandemia del siglo. Y ha tenido una repercusión mundial tan importante, con una afectación a países con diferentes contextos sociales, culturales y económicos, que nos obliga a todos los que hacemos algo por la salud pública de los países a tener un conocimiento detallado sobre su comportamiento, sobre su filogenia, sobre las características clínicas y el comportamiento clínico y la respuesta inmunológica de los pacientes. Pero más que todo, a tener conductas desde el punto de vista epidemiológico que sean efectivas para la toma de decisiones en salud. Creo que esto pasa por un conocimiento profundo, no solo de todo lo que hemos hablado, sino también de la capacidad de hacer un testeo importante y masivo, el cual se ha visto que es muy efectivo. Es interesante entonces en este contexto que hablemos de la patología como tal, pero que hablemos de la epidemiología, que conozcamos y que hagamos una pasada profunda por las características filogenéticas del virus y que hablemos del testeo como corresponde. Veía que los colegas estaban comentando ya sobre las pruebas serológicas y anticuerpos. Sería muy bueno que hablemos de eso, porque sabemos que en este momento de la pandemia, tal vez para la mayoría de los países que estamos afectados, no sea la estrategia importante primordialmente. Pero llegará un momento en que necesitemos conocer todas las repercusiones que ha tenido la enfermedad y probablemente desde ahí sea necesario un conocimiento para estos test. Entonces, nos sentimos como Instituto Nacional de Salud de El Salvador muy privilegiados de poder coordinar esta actividad y de estar presentes en estas discusiones tan importantes para el país y para el mundo. Y damos paso entonces a la presentación de los colegas ponentes y a escuchar de una forma muy atenta para una discusión posterior
todo lo que hoy tienen que decirnos. Un saludo especial de nuevo a todos. Excelente, muchas gracias, doctora. Tal vez podemos iniciar con la primera charla de virología con el doctor Christian Marín Müller, por favor, Christian. Hola, saludos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, estamos bien. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí en tan buena compañía con todos esos expertos. Espero poder aprender un poco. Bueno, primero, yo soy virólogo. No he tenido experiencia trabajando directamente con coronavirus, pero sí he estudiado absolutamente todo lo que puedo encontrar acerca de este virus. Creo que es realmente algo insólito lo que estamos viviendo, y realmente este virus es algo fascinante, algo realmente peligroso y algo que tenemos que tomar muy, muy en serio por sus características. Entonces aquí vemos una imagen del virus que tiene esta estructura esférica con unas espículas o picos que salen de su superficie que le dan el nombre de coronavirus. Como dijo la doctora Sandoval, el virus se llama SARS-CoV-2 y fue así nombrado por la similitud de la enfermedad que causa al primer SARS, que era SARS-CoV-1, que fue un virus que afectó a 8,000 personas en el 2002-2003 con 800 muertes, o sea, una mortalidad de 10%. La enfermedad que causa este virus se llama COVID-19, en inglés significa Coronavirus Disease, enfermedad de coronavirus, y por supuesto el año cuando apareció. Este virus apareció en Wuhan, China, originalmente, a raíz de un evento de transmisión zoonótica, o sea, de un animal a un ser humano. Rápidamente, como sabemos, se ha esparcido por todo el mundo. Entonces, una de las preguntas más comunes que me hacen es cómo se compara a este virus a otros tipos de virus. Existen miles de tipos de virus diferentes, muchos que no hemos ni siquiera descubierto. Algunos tienen una estructura similar, que pueden ver esta estructura esférica con diferentes espículas saliendo del virus. Hay algunos que son totalmente diferentes, como el virus de ébola, dependiendo de sus familias. Tienen estructuras diferentes y eso tiene implicaciones diferentes sobre cómo actúan y sobre cuánto podemos luchar contra ellos y en qué maneras. Muchos virus tienen diferentes ciclos de vida. Por ejemplo, el VIH tiene un periodo de latencia donde puede permanecer básicamente escondido en las células en las que vive y después salir de ese periodo de latencia a hacer ya de nuevo reproducirse en el sistema. Una cosa que creo que es importante es que entendamos que hemos aprendido y nos hemos adaptado a vivir con muchísimos tipos de virus y vamos a tener que adaptarnos igual a vivir con este virus porque en mi estimación este virus va a estar aquí con nosotros por muchísimo, muchísimo tiempo, si no para siempre. Me preguntan mucho si este virus se asemeja a la influenza y en particular se ha comparado mucho con la influenza, el virus de la influenza española H1N1 que afectó al mundo en 1918-19 y le quitó la vida a 50 millones de personas alrededor del mundo. Pues ambos son virus receptores y ambos son virus de ARN. Y ambos son bastante infecciosos. Sin embargo, creo que las comparaciones deben terminar ahí, porque son virus totalmente distintos, con etiologías distintas, causan enfermedades muy distintas y su propagación es muy diferente. El virus originalmente llamado SARS-CoV, que ahora se llama SARS-CoV-1, es un coronavirus y ese virus nos demostró ciertas realidades acerca de los coronavirus. De una parte de enfermedad nos enseñó que pueden ser realmente mortales. Nosotros conocemos otros coronavirus. Hay 7 coronavirus que pueden afectar a los seres humanos.
y de esos una gran cantidad causan el 20% más o menos de las gripes comunes y corrientes que tenemos los humanos. Pero han habido 3 que han sido realmente serios, que son el SARS-CoV-1, el MERS y ahora este SARS-CoV-2. Una cosa que nos enseñó el SARS-CoV-1 es que estos virus sí pueden ser controlados por medidas de cuarentena y distanciamiento físico, a pesar de que es un virus diferente con una transmisibilidad diferente. Importantísimo con este virus es entender qué tan contagioso es y qué significa que sea así de contagioso. Entonces, los virus tienen lo que se llama un índice de reproducción, que se denota, como dice aquí, con un R0 o Rho0. Y eso implica que un virus, por ejemplo, con un Rho0 de 2, significa que cada persona puede contagiar, si no se hace nada, a 2 personas. Eso suena tal vez como poquito, pero tenemos que pensar en qué significa que una persona pueda contagiar a 2 y cada una de esas 2 a otras 2. Entonces, hay ciertos virus como el sarampión que son increíblemente contagiosos porque se esparcen mucho en aerosoles y entonces pueden contagiar a muchísima gente que esté alrededor. Tenemos vacunas para algunos de estos, como para el sarampión, y es importantísimo que nos la pongamos porque vean que tiene un Rho0 de casi 18. O sea, una persona puede infectar a 18 personas si no se toma ninguna medida. Este virus tiene un Rho0 de más o menos entre 2 y 3, aunque lo hemos visto publicado a ser aún un poco más alto todavía. Y eso implica que cada persona va a infectar a 2 personas y cada una de esas a 2 más, y así sucesivamente. Entonces podemos ver que esto es una cadena exponencial de infección y que se puede salir de control muy rápido. Cuando hablemos de la parte de epidemiología, estoy seguro que el doctor nos va a contar un poco más de todo esto, pero es muy importante que entendamos que realmente estamos hablando de algo muy contagioso. Por comparación, el Rho0 de influenza estacional es más o menos de 1.3, mucho menos que este virus. Y aún así, la influenza estacional infecta a una gran cantidad de los seres humanos cada año y mata a unas 200,000 personas alrededor del mundo cada año. Entonces, es crítico que no permitamos que este virus se esparza con una velocidad demasiado acelerada a todo el mundo. Aquí vemos la estructura del virus un poco más de cerca. Tiene estas proteínas que se llaman las proteínas S o las espículas en su superficie. Tiene una cápsula proteica que protege por dentro al el material genético del virus, que es una sola hebra de ARN que luego se procesa y se recorta en pedacitos más chiquititos para producir todas las proteínas que forman el virus y que le dan su estructura. Importante en estos virus es que las espículas son la parte que genera la respuesta antigénica. Y otra cosa interesante de este virus es que es un virus que cuando sale de la célula se lleva con él una capa lipídica, o sea, se lleva la membrana celular al salir y esa lo envuelve y lo cubre con esta capa de lípidos o capa de grasas celulares que le dan estabilidad al virus. Eso es muy importante a la hora de pensar en por qué, por ejemplo, nos lavamos las manos con agua y jabón y por qué es un arma tan efectiva contra este virus. Porque el virus está estabilizándose por una capa de grasa. Entonces, si usamos jabón y fricción, podemos desensamblar al virus. Se desarma y ya no puede ser infeccioso, ¿verdad? Es importante entender que un virus no es un organismo vivo. No es como una bacteria que si cae en una superficie, ahí se puede ir replicando y eventualmente hay más bacterias en la superficie. El virus, sin una célula humana, no hace nada. Simplemente es inerte y se va degradando con el tiempo. Esto tiene varias implicaciones y ahorita voy a hablar un poquito de esas implicaciones en superficies. Me han preguntado si este virus es un virus creado en un laboratorio.
La respuesta es no. Ya sabemos el genoma del virus, más bien muy rápidamente fue compartido y ya hemos hecho muchísimas secuenciaciones del genoma del virus. Podemos darle seguimiento y saber de qué tipo de animales muy probablemente vino. Y además, cuando hacemos construcciones genéticas en un laboratorio, siempre dejamos unas marcas que son como una firma genética de que algo fue creado en un laboratorio. Es inevitable hacer eso por las técnicas que tenemos para construir cosas. Y sabemos que este virus no tiene nada de eso. Muy probablemente viene de un reservorio animal, es decir, un animal con quien el virus convive. Pueden ser murciélagos que llevan muchísimos virus dentro de su sistema porque el sistema inmune de ellos no los rechaza tan fácilmente. Y no es culpa de los animales, es culpa de nosotros estar entrando por cambio climático a zonas donde viven animales con quienes nos hemos compartido antes. Aquí salió una publicación hace poco donde hicieron un análisis de todas las secuencias del virus, y lo importante de ver aquí, si vemos en la parte A de abajo, es que hay diferentes reorganizaciones genéticas y ciertos fragmentos de genes que se pueden decir que vinieron de murciélagos, de pangolines, que son como osos hormigueros, bien bonitos, y entonces podemos saber que el virus tiene origen natural. Importante entender de este virus es que el virus utiliza estas espículas que le dan el nombre de corona para entrar en las células humanas. Esas espículas son como una llave que cabe dentro de un llavín, y el llavín es un receptor en la superficie de la célula que normalmente atrapa hormonas o moléculas diferentes y las internaliza a la célula. Entonces es como las células transmiten información a través de los receptores. El virus ha evolucionado para caber perfectamente en uno de estos receptores que se llama ACE2 y ser internalizado de esa forma. También, bueno, ahora acaba de salir un estudio hace poquito tiempo, creo que fue hoy en la mañana, que se han dado cuenta que este virus también puede infectar células T, que son las células que normalmente están destinadas a destruir al virus, de la misma forma que parece que lo hace el VIH. ¿Verdad? Entonces eso puede ser un problema muy importante que tenemos que tener muy seriamente en cuenta. Hablando nada más del tema del virus en las superficies, han habido un par de publicaciones muy interesantes, esta es tal vez la más compartida, donde hicieron un análisis viendo cuánto puede permanecer el virus infeccioso en una superficie. Y aquí, como podemos ver, ellos analizan diferentes superficies, desde cobre hasta cartón, metales y plástico. En el plástico, el virus puede permanecer infeccioso hasta por 3 días. En cartón es un poco menos, unas entre 8 y 24 horas, un poquito más tal vez. En acero, unos 3 días también, 2 días y 3, entre 2 y 3 días. Entonces, creo que lo importante entender con las superficies es que pueden ser una fuente de contagio e infección. Entonces, asumir que las superficies pueden estar sucias, y si tocamos alguna superficie, no tocarnos la cara, porque el virus entra por la nariz, los ojos y la boca, las membranas mucosas de la cara. En esta publicación hablan un poquito de los aerosoles, y podemos ver aquí a la izquierda que en este experimento que hicieron, el virus puede permanecer infeccioso en un aerosol por más de 3 horas. Esto tiene implicaciones muy importantes, pero tampoco es tan alarmante como mucha gente lo ha hecho que parezca, porque el virus en su ciclo natural de vida no necesariamente se esparce por aerosoles como su modo primario de transmisión, sino que se transmite por gotículas que son un poco más pesadas y viajan más o menos saliendo de la boca como 1,5 metros. No significa que no pueda estar en partículas más livianas, pero no es como se impulsa esta pandemia. La pandemia se impulsa por contacto entre persona a persona por un periodo prolongado a menos de 1,5 metros de distancia. Pero sí tiene implicaciones muy importantes, por ejemplo, para los dentistas, que usan muchas máquinas que generan aerosoles automáticamente. Y en ese caso sí es importantísimo que mantengamos eso en cuenta, ¿verdad? Que los dentistas no deberían estar atendiendo en estos momentos porque no tenemos los protocolos ni la protección para evitar transmisión. Y bueno, importante que este virus tiene algunas otras características
interesantes. Por ejemplo, parece que gente con sangre tipo A es se puede enfermar más fácilmente y tener enfermedad un poco más severa. Y bueno, hemos estado tratando de desarrollar vacunas para este virus. Se ha acelerado el proceso de desarrollo de terapias y vacunas increíblemente, pero no sabemos todavía qué tanta inmunidad vamos a generar con este virus y qué tan efectivos van a ser estos procesos. Entonces, de momento lo que tenemos que nos sirve es la distancia física entre las personas para que el virus no se propague por su método de propagación. Bueno, y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Excelente, muchas gracias, Cristian. Ya hay varias preguntas que al final de la sesión la doctora Sandoval nos va a ayudar a moderar. En la parte de preguntas hay varias preguntas para ti muy interesantes que vamos a retocar cuando terminemos el ciclo. Muchas gracias por tu intervención. Pablo, si puedes por favor continuar con tu charla. Por supuesto. ¿Se ve bien la pantalla? Muy bien. Muy bien. Pues nada, es un placer estar aquí, compañeros y compañeras. Y después de haber escuchado a Cristian, también me gustaría aportar un poquito desde el punto de vista de la epidemiología. Mi nombre es Pablo Martínez de Salazar. Trabajo en el Departamento de Epidemiología. Soy médico, especialista en microbiología clínica y me encuentro ahora mismo haciendo investigación en la Escuela de Salud Pública de Harvard alrededor de modelos epidemiológicos. Me gustaría hablar hoy de 4 aspectos generales o 4 áreas importantes. Una de ellas es la transmisión a nivel poblacional, no lo que ha hablado Cristian del contagio persona a persona, sino más entender un poquito más desde un punto de vista de las poblaciones, qué es lo que sabemos que ocurre con este virus. Después me centraré en aspectos clínico-epidemiológicos, sobre todo alrededor de la severidad y de la letalidad. Y después hablaré de la importancia de la vigilancia epidemiológica y finalmente acabaré con el control epidemiológico y algunos posibles escenarios futuros. Esto es un compendio de algunas de las cosas de los hechos que ya sabemos del coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, la enfermedad. Sabemos que se inició en la ciudad de Wuhan, provincia Hubei, en China, probablemente alrededor de noviembre, diciembre del año 2019. Sabemos que es un virus que está relacionado con el virus SARS, pero que biológicamente es diferente, como ya ha explicado Cristian. El virus empezó a infectar a individuos en la ciudad de Wuhan, después se extendió por China y finalmente, como todos sabemos, por todo el mundo. Y actualmente hay casi 2 millones de casos reportados y alrededor de 130.000 muertes. Seguramente la notificación de los casos y también de las muertes está muy limitada en la mayoría de los países debido a la dificultad del diagnóstico, con lo cual seguramente estas cifras son muchísimo más mayores de lo que realmente sabemos. Aunque los casos severos son más fácilmente de reportar, y esto, por otro lado, hace más difícil estimar la letalidad o la fatalidad, que varios estudios estiman de alrededor del 1-2% por caso sintomático. Después veremos un poco más sobre esto. Y los factores que se han identificado como factores importantes para la severidad y la mortalidad son la edad avanzada, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades metabólicas y el cáncer. Esto es la imagen de un estudio que hicimos a finales de enero, en el equipo, con parte del equipo del Departamento de Epidemiología, y lo que hicimos fue intentar correlacionar cuál era el número de casos que se estaban reportando en distintos países de personas que habían viajado desde la ciudad de Wuhan, y vimos que existía una correlación con la conexión aérea que había entre esos países y la ciudad de Wuhan. Y esto es algo que otros estudios también demostraron y lo que nos ha enseñado es que esta fue la primera manera que tuvo el virus de viajar alrededor del mundo. Pero una cosa que también nos dimos cuenta nosotros es que
el volumen aéreo no era lo único que explicaba el número de casos y, como podéis ver, hay cierta dispersión. Y esto nos permitió identificar algunos países que parecía que estaban reportando menos casos de los que les tocaría. Y, sin embargo, había otros, como Singapur, como podéis ver aquí, que estaba estaba por encima de lo que debería estar reportando en base a la cantidad de viajes que tenía, ¿no? Y esto nos hizo llevar a cabo otro estudio de modelización en la que básicamente lo que propusimos es, bueno, si todos los países tuvieran la capacidad de detectar que demuestra Singapur, ¿cuántos casos deberían detectar y cuántos casos están detectando? Y esto nos permitió ver que si esto aquí que veis en el eje de la Y es el 100% de los casos con respecto a Singapur, esto es la media de lo que la mayoría de los países están reportando. Cuando juntas todos los países estaban reportando alrededor del 40% de lo que deberían reportar. Y de hecho, si se miraba un poquito más de cerca, países con una capacidad de vigilancia de salud pública más alta frente a otros de capacidad media y capacidad más baja, lo que veíamos es que algunos países, sobre todo aquellos con capacidad baja, estaban reportando el 10%. Es decir, estaban perdiendo alrededor de 9 de cada 10 casos que estaban entrando en el país, ¿no? Y esto creo que es importante porque permitió, es una de los mecanismos que permiten entender cómo este virus se ha ido extendiendo sin que lo pudiéramos detectar y ha ido, digamos, cogiendo fuerza en todos los países hasta la situación en la que estamos. En este mapa, que está obtenido de la Organización Panamericana de la Salud, esta es la dirección donde se puede ver, este es un mapa que hace un seguimiento diario de todos los casos en las Américas, y vemos como ahora mismo, a día de hoy, esto lo he sacado, es una foto de hoy, hay 673.000 casos reportados, de los cuales la gran mayoría, al menos el 50%, más del 50% están reportados en Estados Unidos y Canadá, y sobre todo tenemos casos reportados en 54 países, que son todos los países y territorios que existen en las Américas ahora mismo, ¿no? Con lo cual, este es un problema que está en todos los países actualmente en América. Con respecto a dos aspectos importantes epidemiológicos, que son el contagio y la severidad, me gustaría decir lo siguiente. Con respecto al contagio, como ha explicado Cristian ya, el número reproductivo básico, que es una medida que usamos en epidemiología para poder explicar con un solo número cuál es la transmisibilidad del virus. El número reproductivo básico del coronavirus 2 es alrededor de 2, depende de los estudios, han estimado 2, 3, y lo importante es que en una situación en la cual todo el mundo es susceptible, por cada caso infectado se producen otros 2 casos, y efectivamente esto es un número reproductivo básico bastante alto, es similar, por ejemplo, a la pandemia de gripe de 1918, que ya hemos hablado, pero desde un punto de vista de epidemiología esto tiene la siguiente consecuencia, y es que para que la transmisión del virus se parara por sí mismo, porque deja de haber suficiente gente susceptible, tendríamos que tener alrededor del 50% de la población mundial que ya haya desarrollado anticuerpos. Esto quiere decir que el virus tendría que infectar a media población del mundo para realmente controlarse por sí mismo, como pasa con otros virus, ¿no? Y esto explica por qué estamos viendo esta extensión tan rápida en toda la población, ¿no? Porque prácticamente todo el mundo somos susceptibles. Con respecto a la severidad, como ya he dicho antes, se estima que alrededor 1 o 2% de los pacientes que tienen síntomas pueden morir. Y este riesgo, esta letalidad es mucho mayor en personas de edad avanzada y sobre todo aquellas que tienen ciertas enfermedades de base o bien cardiovasculares, incluso respiratorias. Pero también sabemos que muchos pacientes, incluyendo entre ellos los niños, tienen pocos o ningún síntomas. Con lo cual, seguramente esto que llamamos el riesgo de fatalidad por caso sintomático, cuando lo aplicamos a toda la población infectada, es mucho menor que ese 1 o 2%. Sí, vale. Esto es un esquema que facilita entender la pirámide
de la enfermedad, ¿no? Y como realmente los casos más graves son estos que vemos arriba del todo, después tenemos los casos que son severos y por debajo tenemos los casos que son leves o asintomáticos. Y lo que podemos ver, y por eso se utiliza la pirámide, es que la mayoría de los casos son asintomáticos o leves, y lo que realmente tiene un alto impacto son los casos severos y mortales. Esto se produce en todas las infecciones virales, en casi todas las infecciones. Lo que pasa es que normalmente estas infecciones no ocurren todas a la vez en la población, porque son patógenos que van circulando a lo largo de los años. Y una de las características de esta pandemia es que está ocurriendo en toda la población a la vez, y por eso estamos viendo tantos casos severos y con estas cifras de mortalidad tan alta. Esto es un estudio también que hicimos, que publicamos hace unas cuantas semanas, liderado por la Universidad de Hong Kong, y en las que, usando los datos de Wuhan, de la ciudad de Wuhan y de China, pudimos estimar los distintos ratios de mortalidad o de fatalidad por pacientes sintomáticos. Y lo que seguramente es interesante aquí, aparte de que nuestras estimaciones, dependiendo de distintos cálculos sobre la cantidad de asintomáticos que puede haber, estaban alrededor entre el 1 y el 2%, lo que podemos ver es una cosa característica que estamos viendo en todos los países, y es que las curvas de mortalidad aumentan mucho conforme la población, conforme avanzamos en la edad de la población. Y es realmente en los individuos de alrededor de 50 a 60 años cuando empezamos a tener cifras muy altas de mortalidad, y como en los mayores de 80 años estas cifras son realmente impactantes. Esto tiene consecuencias también porque las distintas poblaciones, los distintos países, los distintos territorios tienen estructuras de edades diferentes y también tienen morbilidades y enfermedades de base diferentes y específicas de la población, y eso es alguna de los factores que pueden explicar diferentes ratios de mortalidad que estamos viendo, aparte de otros factores que después hablaré. Este es un tema también que se ha hablado mucho y que es importante, pero ya los primeros estudios de modelización epidemiológicos desde el principio ya nos enseñaron que realmente factores ambientales o factores estacionales que llamamos no parecían influir mucho, por no decir nada, en la expansión del virus. Y esto es una corroboración de algo que ya sabemos, y es que las pandemias no suelen estar influenciadas por la estacionalidad, porque el volumen de personas susceptibles a la enfermedad es tan grande que en cierta manera no permite que el efecto de la estacionalidad compense esa transmisibilidad. Con lo cual pueden disminuir la transmisión en cierta manera, pero no pararla. Y esto es un factor importante también cuando pensamos en la transmisibilidad en climas menos temperados o más tropicales, digamos, o más calurosos que los que presentaban los primeros países en tener estas epidemias. Ahora, bueno, me gustaría explicar un poquito sobre la vigilancia epidemiológica. Esto es una página web que pusieron en marcha en el Instituto de Medicina Tropical de Londres, y en las cuales hacen análisis de todos los casos reportados en todo el mundo que tienen bases de datos disponibles públicamente. Y esto es una ventaja porque permite usar ciertas herramientas de modelización que no son accesibles para todos los países, pero que si las ponen en plataformas que permiten su acceso público, otros grupos por todo el mundo las pueden utilizar. Y aquí hay varias cosas que me gustaría destacar. ¿Se ve la flecha? Esto que se ve en estas columnas son los casos que se están reportando a lo largo de los días en un país. En este caso es México. Y aquí lo que vemos es una curva que lo que está es calculando a partir de los casos reportados los casos cuando empezaron con sus síntomas. Y esto es algo muy importante porque uno de los errores que estamos viendo constantemente es
que hay una tendencia a evaluar la transmisión conforme a los casos reportados y por día de notificación. Y esto no es realmente una buena medida para hacer seguimiento, sobre todo además si es casos acumulados, porque tenemos una ventana de alrededor de 10 días en la que estamos perdiendo información. Es decir, donde estamos viendo aquí un pico, por ejemplo, que nos parece, en realidad ocurrió en estos días. Y esto es importante que se tenga en cuenta porque la vigilancia epidemiológica nos permite evaluar si las estrategias que estamos tomando a cabo en determinadas poblaciones están funcionando o no. Y yo personalmente colaboro en España y una de las cosas que hemos tenido que esforzarnos mucho es mejorar los servicios de vigilancia para poder obtener esta fecha de inicio de diagnóstico, porque es clave en poder monitorear bien las intervenciones de salud pública que se están haciendo en el país. En el gráfico de debajo lo que vemos es lo que se llama el número de reproductivo efectivo, que es una proyección del número de reproductivo básico del que hablábamos anteriormente, y este es, digamos, un número que lo que trata de capturar es la cantidad de nuevos casos a partir de un caso que hay a lo largo del tiempo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, vemos como a lo largo de la epidemia este número está pasando de alrededor de 2 y está disminuyendo y se está acercando a esta línea que es la de 1, a la línea de 1. Que esto quiere decir que cuando estamos por debajo de esta línea, se están produciendo menos de un caso por cada uno de los infectados. Y esto es un marcador muy importante que se utiliza en vigilancia epidemiológica para asegurarnos de que estamos controlando la infección. Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la vigilancia es los distintos sesgos que tenemos a la hora de medir lo que estamos midiendo. Y aquí, por ejemplo, este es un artículo publicado en el 2017 por Lipstitz en PLOS Computational Biology, en la que hablan de varios sesgos que existen a la hora de reportar, pero en el que podemos ver uno muy claramente que ayuda a entender qué es lo que pasa cuando hablamos de cifras de mortalidad por casos. Aquí tenemos la curva de lo que sería el número de casos reportados que están ocurriendo en un día determinado. Por ejemplo, aquí en el día 2 estamos alrededor de 10. La línea roja es la cantidad de muertes que están asociadas a este número de casos, que es menor, obviamente, pero que ocurren con un cierto retraso, obviamente porque primero los pacientes se infectan y eventualmente luego pues empeoran y se mueren. Pero realmente nosotros no somos capaces de detectarlos y reportarlos hasta varios días después. Con lo cual, muchas veces lo que pasa es que nosotros hacemos la división aquí, decimos, bueno, este es el número de casos muertos y este es el número de casos que tenemos, y hacemos erróneamente un cálculo en el que estamos estimando equivocadamente la tasa de mortalidad. Esto es uno de los sesgos que existen en epidemiología, pero en realidad lo que quería explicar es que es complejo evaluar la transmisión y la monitorización y muchas veces no es intuitivo, y por eso es importante que haya equipos de científicos y epidemiólogos monitoreando la vigilancia. Y que también es importante y clave que haya buenos datos. Y cuando digo buenos datos, obviamente esto no significa que podamos detectar todos los casos, porque eso prácticamente en ningún país del mundo han podido. Lo que sí que es importante es que haya una consistencia en nuestra manera de detectarlos, porque si lo que estamos evaluando es la transmisión, lo que queremos saber es si realmente el número de casos está aumentando o disminuyendo. Y ahora mismo, con las herramientas que tenemos ahora mismo, quizás lo único que podemos aspirar es a evaluar esto. Y para ello es importante que haya buenos datos, buenos sistemas de recogida de datos que pueden basarse en sistemas de vigilancias que ya existen en los países, y un ejemplo de ellos es el sistema de vigilancia de redes centinelas de influenza, que nos aportan muchísima información y que nos pueden ayudar realmente a monitorear la enfermedad en situaciones en las que escalar en los test diagnósticos en la situación en la que estamos ahora mismo no es tan sencillo. Bueno, y finalmente me gustaría hablar de las medidas de control. Esto
imagino que mucha gente ya habéis oído hablar, el concepto de aplanar la curva, que es un poco una simplificación, pero que tiene un sentido muy específico, muy práctico con respecto a cuál es nuestro objetivo con la infección. Ya hemos visto que el virus es muy transmisible, que no tenemos herramientas realmente para poder pararlo, contenerlo, porque la mayor parte de la población, por no decir toda la población, es susceptible, con lo cual hasta que no haya un 50% infectada, pues por sí mismo no se va a parar y todavía estamos lejos de tener una vacuna o otros mecanismos que puedan controlarlo. Entonces, lo que tenemos en nuestras manos es aplanar la curva. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en vez de tener todos los casos a la vez, los tenemos escalonadamente a lo largo del tiempo. Y esto es algo que ya existe en teoría de epidemiología desde hace mucho tiempo y que ya se sabe. Y esto, por ejemplo, es un estudio que se hizo sobre la gripe de 1918 en 2 ciudades diferentes, en Filadelfia y en San Luis, y en las cuales se ve cómo en Filadelfia el pico, digamos, o la curva fue aguda y tenemos esta montaña en la que hubo una gran incidencia, esto es mortalidad por habitantes, y cómo realmente todo el brote ocurrió muy rápidamente en menos de 2-3 semanas, y sin embargo, como en San Luis, el brote, por otras circunstancias de comportamiento de la población, tardó mucho más en extenderse y fue de una forma mucho más limitada, ¿no? De aquí es de donde, de este tipo de estudios es donde se ha aprendido que las medidas, las intervenciones de salud pública de control, que se llaman medidas de las no farmacológicas, digamos, las que producen distanciamiento social, sobre todo si es temprano y mantenido, son las que probablemente tienen más oportunidades de reducir o de aplanar esta curva. Y sin embargo, otras medidas no farmacológicas, como son la búsqueda de contactos, el aislamiento, la cuarentena, pueden funcionar cuando la epidemia es pequeña, cuando estamos al inicio de ella y tenemos pocos casos, o cuando tenemos un sistema muy fuerte que puede diagnosticarlos a todos, pero consumen muchísimos recursos y en muchos lugares, incluyendo España, donde trabajo, esta no ha podido ser una de las estrategias, aunque sí que hay algunos países, sobre todo en el sudeste asiático, donde ya tenían experiencia con otras epidemias de otros tipos de coronavirus, sí que han podido implementar. ¿Por qué es importante aplanar la curva? Pues muy sencillo. Primero, porque hay menos personas que se infectan, y esto es el efecto de modificar lo que hablábamos, el número reproductivo efectivo. Pero es que además aquellos que se infectan lo hacen más tarde, con lo cual el tratamiento es mejor, porque el conocimiento sobre cómo tratar el virus es mejor. No es lo mismo haber enfermado en China en las primeras etapas del brote que enfermar ahora mismo en España después de que tenemos 2 meses de experiencia clínica y donde ha circulado muchísima información y se sabe muchísimo más de cómo curar o cómo tratar a los pacientes severos, ¿no? Y un aspecto fundamental, que también está relacionado con la severidad o la mortalidad, es que el pico de demanda de los cuidados de salud es menor. Y con ello pues hay menos riesgo de colapsar los hospitales, menos riesgo de colapsar las camas de cuidados intensivos y de toda la mortalidad que en realidad está asociada al acceso a la salud y no solo a la severidad del virus. Finalmente, me gustaría poner 2 ejemplos de 2 modelos que han estado desarrollados por 2 equipos diferentes. El primero es el modelo del Imperial College y muy rápidamente, básicamente, lo que ellos intentan demostrar es que en negro tenemos la línea de lo que significaría el pico, los casos severos que requerirían unidad de cuidados intensivos si no se hace nada. Y vemos como el pico rápidamente se incrementa y en menos de 6 meses tenemos toda la población afectada y supera ampliamente cualquier capacidad. En naranja lo que tenemos, que se puede ver mejor en esta gráfica, es que utilizamos medidas de aislamiento de casos, cuarentena en casas y distanciamiento social general. Y lo que vemos es que efectivamente la curva es diferente de si no hacemos nada, pero aún así sí que podemos también colapsar el sistema de salud, y un efecto que después quizás hablaremos un poco más es que puede producirse un gran rebrote
cuando llegue la temporada en otoño, invierno, en este caso en climas temperados en Europa o en Estados Unidos. Y finalmente, la tercera estrategia, que es cerrar escuelas, universidades y combinarlo con distanciamiento social y aislamiento de... Vemos como también se puede conseguir el control, pero como si se relaja otra vez volvemos a tener un gran pico. Y esto es finalmente... el último gráfico que quería explicar es un estudio que salió hace un día realmente, también de mi departamento, yo no formo parte, pero es un estudio en el que básicamente lo que hacen es evaluar cómo distintas intervenciones pueden afectar y en realidad la conclusión es parecida a la que sacan los modelers del Imperial College, y una de las propuestas que se hace es, dadas las herramientas que tenemos actualmente, una medida que podría hacerse es combinar el incremento de acceso a los cuidados intensivos y a las hospitalizaciones con episodios de distanciamiento social en los que las medidas son más estrictas y luego se retrasan. Y de esta forma, poco a poco, vamos llegando a inmunizar al 50% de la población, que es lo que nos permitiría tener el control de la enfermedad. Esto, más que una predicción de lo que va a pasar, es un ejercicio realmente de entender qué es lo que estamos enfrentando, ¿no? Y por qué este número reproductivo, conjuntamente con toda la población del mundo susceptible, significa que lo que tenemos enfrente es un reto a largo plazo que no se va a solucionar en las próximas semanas, como todos nos gustaría. Así que, para resumir, el coronavirus 2 se ha extendido por todo el mundo, es un virus que es muy transmisible y esto se debe fundamentalmente a que toda la población del mundo es susceptible. Desconocemos el número total de casos que realmente existen y hasta que no tengamos estudios de seroprevalencia masivos no vamos a saberlo. La letalidad es alta en casos sintomáticos y está asociada con edad avanzada y enfermedades de base. La vigilancia y monitorización de la epidemia es esencial y es importante que existan datos consistentes y de calidad y que tienen que estar seguramente adaptados a las distintas poblaciones en las que nos estamos concentrando. Y actualmente lo que tenemos para luchar desde el punto de vista epidemiológico son lo que se llaman las intervenciones no farmacológicas y que tienen un efecto de control limitado y que realmente necesitamos avanzar todavía en la investigación para poder garantizar un control definitivo de la pandemia. Ya está. Excelente. Muchas gracias, Pablo. Excelente presentación. Hay varias preguntas. Yo sé que la doctora está apuntando mientras... Ya estamos analizando todas. Están Algunas analizando. se complementan muy bien y Sí. otras tienen un interés muy particular por las realidades de América Latina al respecto de lo que tiene que ver con equipos de protección personal, que creo que es una pregunta que se ha repetido en varias oportunidades. Excelente presentación, doctor Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación del doctor Juan Félix en cuanto a las pruebas que tenemos hoy en día para detectar el virus. Doctor, si puede, por favor, iniciar su presentación. Muchas gracias a todos por atender a esta presentación. Voy a hablar de los métodos de detección para detectar al COVID-19, de las ventajas y desventajas y acerca de cómo se pueden utilizar estas pruebas. No tengo conflictos financieros con ninguna compañía que produce ni métodos de detección ni productos acerca del COVID-19. Entonces, una pregunta importante es ¿qué se desea detectar? Y esto es importante porque nos sirve de varias cosas cuando vamos a probar al paciente. Queremos saber si el paciente tiene virus, si tiene una infección activa, o si ha tenido el virus
y tiene anticuerpos contra el virus que posiblemente le sirvan de inmunidad. Doctor, Entonces, creo que si pone el slide a correr, se va a poder ver mejor su presentación. ¿así? Así, perfecto, muchas gracias. Entonces, como dije anteriormente, la detección del virus indica la presencia de un virus activo. Y formas de detectar a virus activo serían cultivos virales. Desgraciadamente, esas pruebas se tienen que hacer en cultivos de células, que requiere tiempos costosos y es muy difícil escalar esta prueba. En otras palabras, no se puede probar una población entera con estos cultivos porque son demasiado laborosos. En vez de detectar al virus vivo, podemos detectar los ácidos nucleicos, que en el caso de COVID-19 es el ARN. Amplificación de ácidos nucleicos utilizando la reacción de polimerasa en cadena es un método relativamente fácil, relativamente accesible financieramente y altamente escalables. En otras palabras, son métodos que pueden producir una cantidad muy alta de pruebas. Finalmente, la detección de antígenos del virus directo por medio de anticuerpos monoclonales es otro método en el cual podemos detectar los viruses. Voy a hablar muy poco de estas pruebas porque en verdad no se han probado en un escenario clínico y no sabemos la eficacia de esta prueba. La otra forma de detectar a individuos es viendo si se pueden detectar la presencia de anticuerpos que indican previa enfermedad. Entonces hay dos inmunoglobinas que son robustas para detectar si el paciente ha tenido una infección. La primera es la IgM, que es la primera inmunoglobulina que se produce en respuesta a un patógeno. La reacción es moderada, en otras palabras, los niveles no son muy altos y aunque aparecen en cortos días después de la infección, desaparecen entre un promedio de 6 meses, pero no más de un año duran estos anticuerpos. La detección de la hemoglobina G o el IgG tarda en aparecer y usualmente aparece a finales de la segunda semana de infección, pero se mantiene elevada por años. Esto es un ejemplo visual de los cultivos del virus. Como dije anteriormente, es un método difícil, usado primariamente para investigaciones científicas, no para detección poblacionales. El método de detección se inocula un cultivo de células con el virus y si el espécimen es positivo, las células infectadas se degradan, no se ven normales. Las pruebas de reacción de polimerasa en cadena están diseñadas para amplificar la cantidad de ácidos nucleicos para facilitar su detección. Entonces estas pruebas son excelentes para detectar el virus, aunque la persona no tenga mucho virus. Las pruebas modernas utilizan sondas fluorescentes que son detectables en un luminómetro durante la reacción, lo que se llama real-time PCR o PCR en tiempo vivo. La sensibilidad de detección se ha logrado con una sola copia de ADN o ARN en situaciones experimentales, aunque hoy en realidad se detectan aproximadamente 20 copias del virus con exactitud. Hoy las pruebas de
polimerasa en cadena son las pruebas más sensibles para detectar el virus SARS-CoV-2. La prueba para virus que contienen ARN necesita un paso preliminar para transformar al ARN a ADN usando transcriptasa en reversa. SARS-CoV-2 es un virus con ARN como su principal ácido nucleico. Esto es una gráfica demostrando el proceso de la polimerasa en cadena. Primero, el ADN de un virus se separa y se añaden segmentos complementarios a los dos lados de la cadena y se añade la polimerasa que copia con fidelidad la cadena de ARN. Después de un ciclo, hay 2 copias. Después del segundo ciclo, hay 4 copias. Y después de 20 o 30 ciclos, hay millones y millones de copias. Estos millones de copias son fácilmente detectadas, como dije anteriormente, con un luminómetro. Para el virus SARS-CoV-2, que es un virus de ADN, esta es el primer paso que toma el ARN, que es una sola cadena, se le añade un segmento complementario a un lado y se le provee con la transcriptasa en reversa. Esta transcriptasa forma la segunda cadena como si fuera una cadena de ADN y esta cadena ahora es adecuada para poder entrar en este proceso. La sensibilidad de la prueba depende de varios factores. La cantidad de virus presente en la muestra, variabilidad de la muestra, porque el ARN es muy inestable y se degrada fácilmente. Si la muestra se somete a temperaturas o a condiciones adversas, baja la eficacia de la prueba. En nuestro laboratorio, en la Medical College de Wisconsin, podemos detectar una cantidad de ARN correspondiente a 20 viruses usando varias pruebas de PCR. La prueba diseñada por el CDC, la prueba de Roche, la prueba rápida de Abbott y la prueba de Atila de Biosystems. Tenemos que tener en consideración cuando estemos interesados en obtener la prueba más efectiva, que la prueba más efectiva depende altamente en qué espécimen se provea al laboratorio. Entonces, el espécimen que nos provee con la mayor sensitividad es el lavado broncoalveolar. Como ustedes ven aquí, el lavado broncoalveolar nos logró un porcentaje de sensibilidad del 93%. El cepillo del bronco baja la sensitividad al 46%. Sin embargo, el esputo, una muestra de esputo buena, la sensitividad es del 72%. Cuando se frota la nariz o el nares dentro de la nariz, la sensitividad es del 63%, la faringe del 32%, las heces 29% y la sangre no es efectivo en demostrar una sensitividad adecuada. ¿Cuáles son las ventajas entonces de las pruebas de PCR? Pues alta sensitividad, alta especificidad y es escalable a miles de pruebas al día. Las desventajas es que es una tecnología compleja, altos costos del equipo, altos costos de los insumos y si el laboratorio no es meticuloso,
es muy fácil con la contaminación entre muestras debido a la alta sensitividad de la prueba. Una de las desventajas que no puse aquí, porque es una desventaja más médica que tecnológica, es que, por supuesto, las infecciones se van curando. En otras palabras, un individuo que tiene síntomas que no son muy severos, a lo mejor está en su casa por una semana enfermo y cuando va al hospital ya está mejorándose y los anticuerpos están matando al virus o controlándolo. Entonces, ese individuo a lo mejor no tiene suficiente virus en su nariz para dar positivo y eso sería un falso negativo debido a que el virus ya no existe en esa parte del cuerpo. Entramos pues a las pruebas inmunológicas. Y estas pruebas usan antígenos, que son componentes de las proteínas, y anticuerpos para detectar condiciones médicas, y se han usado desde el 1971, donde se desarrolló la primera ELISA. Hay pruebas para detección de antígenos. Detección de antígenos ocurren capturando al antígeno con anticuerpos que están dirigidos al antígeno y que están fijados en la superficie de la detección. Las pruebas para detectar anticuerpos, la detección de anticuerpos se logra capturando al anticuerpo con antígenos dirigidos al anticuerpo fijados a la superficie de la detección. Las reacciones se detectan con enzimas adheridas a anticuerpos. Esto es una gráfica indicando cómo funcionan estos métodos de detección. Entonces, si uno quiere detectar al antígeno, está en el tercer dibujo. Fijamos un anticuerpo que reconoce al antígeno y este anticuerpo captura al antígeno. Entonces le proveemos otro anticuerpo al antígeno que tenga un reactivo que nos dé una señal positiva. Para detectar anticuerpos, se fijan en el plato de detección un antígeno que la muestra, entonces los anticuerpos en la muestra se adhieren al anticuerpo y después lo detectamos con un anticuerpo secundario y otra vez hacemos la reacción. La detección de antígenos de COVID, en otras palabras, detectar al virus mismo. Cuando una persona se infecta con el virus SARS o el virus se reproduce en grandes cantidades, durante este periodo las proteínas del virus son suficientemente abundantes para ser detectadas. Pero la infección rápidamente migra de la nariz y faringe hacia los pulmones. La cantidad de proteína del virus en la nariz o faringe no es suficiente para su detección, incrementando la probabilidad de pruebas falsas negativas. Hasta ahora, la dirección de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda el uso de estas pruebas exclusivamente en situaciones de investigaciones, no para usos clínicos. Y, por supuesto, hacen falta más investigaciones para saber si este método sería útil, pero por ahora no. Sin embargo, la detección de anticuerpos con COVID-19 nos ofrecen grandes esperanzas. La detección del IgM aparece de 5 a 7 días siguiendo una infección aguda. Es detectable de 3 a 6 meses con bastante certeza, pero sin embargo desaparece de la circulación de entre 3 a 12 meses. La detección de IgG aparece después de la segunda semana y puede tardar más tiempo en ser detectada. Sin embargo, una vez aparece, puede permanecer en la circulación por años y hasta por vida. Detección de IgG indica una infección previa y probable inmunidad al patógeno. Las pruebas de detección se llaman ELISAs o Enzyme Linked Immunosorbent Assays, basadas en la afinidad de un antígeno o un anticuerpo a otro.
las pruebas dirigidas al IgM detectan la infección en una etapa más temprana, pero se mantiene positiva solo unos meses. La prueba dirigida a IgG detectan las infecciones de varias semanas de duración, pero detectan la infección por años. Investigadores frecuentemente recomiendan las dos pruebas si la sospecha de una infección reciente existe. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las pruebas ELISA? Las ventajas son que las ELISAs se pueden hacer a bajo costo. Son fácilmente escalables a gran números en laboratorios con sistemas automatizados. Los resultados son rápidos, ocurren muy rápidamente en cuestión de minutos, e indica que la población es probablemente inmune al virus. Las desventajas, por supuesto, son los resultados falsos negativos durante la infección aguda. Y la sensibilidad para una infección aguda es menor a las pruebas de PCR. Es muy importante tener en mente esta desventaja. En otras palabras, si uno tiene un paciente con síntomas y los síntomas que expresa han estado solamente un par de días, es muy posible que ninguna de las dos pruebas de ELISA, ni la IgM ni la IgG, sean positivas. Esto es un estudio que se ha publicado en marzo de este año con la sensibilidad de las varias pruebas. Tengo que hacer un comentario antes de que ustedes se fijen en los porcentajes. El parámetro para determinar si el paciente estaba infectado con COVID eran parámetros clínicos. En otras palabras, si el paciente tenía síntomas como fiebre, tos y por tomografía computarizada, opacidades en los pulmones, se consideraba que el paciente era positivo. Haciendo la prueba de la faringe, de la nariz y la faringe, el ARN con PCR, el de 1 a 7 días, el PCR era 67% sensitivo. De 8 a 14 días, 54%. Y de 15 a 39 días, el 45%. Como ustedes pueden ver, disminuye la sensitividad de la prueba de PCR con el tiempo, porque la cantidad de virus presente en la faringe se va a menos. Con el IgM, 29% en la primera semana, pero sube al 73% en la segunda semana y el 94% de 15 a 39 días. El IgM es menos sensitivo en la primera semana porque no aparece es el tipo de anticuerpo que no aparece hasta más tarde, pero va subiendo con el tiempo. Y si ustedes se fijan, si se utiliza el IgM y el IgG, a los 15 a 39 días, la sensitividad es casi del 100%. Entonces, es una prueba que sí puede identificar a individuos con probable inmunidad a la enfermedad. El problema siempre va a estar aquí en este primer inicio, donde el paciente presenta con síntomas. Aparentemente no hay ninguna prueba que sea perfecta, aunque nosotros en nuestro laboratorio pensamos que este número del 67% es muy bajo y creemos que la prueba de PCR moderna, la del CDC, probablemente detecta arriba del 90% de estas infecciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su charla. Tenemos una cantidad grande de preguntas, pero para eso es este webinar. Le dejo las palabras a la doctora Sandoval para que ella retome varias. Sí, hay una cantidad increíble de preguntas. Vamos a
resumir algunas, hay unas que se parecen y otras que tienen cosas en común, pero vamos a tratar de contestar la mayoría porque se ve que hay un gran interés. Hay una pregunta aquí que dice, en Centroamérica ya se reportaron miles de casos y muertes. ¿Qué opinión le merece la situación de Nicaragua desde el día de hoy? Solo se reportan 9 contagios. ¿Y qué tipo de pruebas se realizan en América Latina, específicamente en El Salvador? Yo voy a adelantarme a decir que en El Salvador, en este momento, antes de que comiencen los panelistas, porque es una pregunta que se repite constantemente. Sí hacemos RT-PCR, esa es la prueba oficial del país. Al momento se han tomado aproximadamente entre 7.500 y creo que ahora vamos a sobrepasar las 8.000 este día. La prueba tiene para gen E, que ustedes saben que es tamizaje, y para RD-RP, que es especificidad. Esta prueba tiene un 99% de sensibilidad, como ya bien lo sabemos. La primera pregunta es una pregunta un poco difícil de contestar porque creo que no estamos muy en un conocimiento pleno de lo que está pasando en Nicaragua, pero creo que es un buen ejemplo para todos nosotros qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe de hacer. Preguntan también cuál es la viabilidad del virus fuera del cuerpo humano y si hay estudios de investigación sobre el tiempo de viabilidad fuera del cuerpo. Ese es para Cristian, creo yo. Sí. Hola. Doctor Sí, yo Cristian. creo, o sea, los estudios que se han hecho demuestran que el virus fuera del cuerpo puede sobrevivir en distintas superficies hasta 3 días. Sobrevivir no es la palabra correcta, pero ser infeccioso más bien, hasta 3 días. Entonces, definitivamente el virus puede estar en una superficie y si la tocamos y nos tocamos la cara, puede entrar al cuerpo. Pero el virus no se está propagando en las superficies, no es que se está multiplicando, solo existe ahí. Ok. Hay una pregunta también muy interesante que dice, algunos estudios hablan de 2 cepas, cepa L y S. ¿Tiene esto algún tipo de impacto en cuanto a la virulencia y las manifestaciones clínicas en el paciente? Sí, hay un estudio que identificó desde los orígenes del virus en Wuhan que habían 2 cepas diferentes, la S y la L, y que había una que era más prevalente que la otra. Sin embargo, ellos hicieron unas inferencias en ese estudio donde trataron de decir que eso significaba que una cepa era más virulenta que la otra, y en realidad no podemos decir eso porque tenemos muchas presiones de selección, ¿verdad? Si mandamos a alguien a cuarentena y a otra persona no, y ella tenía un virus diferente a este, entonces se va a propagar más el virus de la persona que no fue a cuarentena. Entonces, la prevalencia del virus no implica que una sea más virulenta o más mortal o peor que la otra. Más bien el virus ha cambiado y cada vez que el virus se replica, hay mutaciones que se van acumulando y podemos usar eso para más bien hacer un seguimiento del virus desde donde nació para entender cuál es el virus que rota en nuestra población. Eso tiene implicaciones a la hora de tal vez diseñar vacunas. Si el virus ha cambiado mucho en ciertas estructuras, tal vez las vacunas no sean tan efectivas o haya que modular con distintas vacunas para diferentes regiones. Pero no creo que tenga mucha incidencia en qué tan agresivo sea el virus o qué tan mortal. Ok. Pide alguien por aquí que si podríamos compartir, si podrían los ponentes, algunos, compartir el estudio sobre la relación del tipo sanguíneo y el virus. Y hay una pregunta aquí que habla sobre el uso repetido de mascarillas y de otros equipos, accesorios. Tomando en cuenta, dice, la persistencia del virus sobre las superficies y considerando la necesidad de uso prolongado o repetitivo de mascarillas N95 en países en déficit, ¿qué recomendaciones pueden dar sobre la reutilización de equipo?
Bueno, tal vez puedo dar una pequeña recomendación ahí en esto del equipo. La publicación de la sangre, tipo de sangre en el virus, fue una publicación de Zhao, Z-H-A-O, que se publicó creo que hace como unas 2 semanas. Y para las máscaras, yo creo que como mínimo, si vamos a tener que reutilizarlas porque no hay suficientes, deberíamos tratar de tener máscaras en rotación, ¿verdad? Si la usamos un día, que podamos quitarnos esa y dejarla que se quede sin uso por más de 3 días para asegurarnos que vamos a tener todo el virus fuera de esa superficie y usar otra durante ese tiempo, ¿verdad? Como mínimo tendremos que hacer eso. Si podemos esterilizarlas, mejor. Hay diferentes formas de esterilizarlas que han estado siendo utilizadas. También esto eventualmente degrada la mascarilla, pero por lo menos nos ayuda a tener más control y poder utilizarlas por más tiempo. Gracias, doctor. Hay otra pregunta relacionada con las mascarillas que, como es también bien frecuente, la voy a hacer. Existe un debate en diversos países e incluso contradiciendo lo que ha dicho la OMS con respecto al uso de mascarillas. La pregunta es, ¿son útiles los tapabocas hechos de tela? Bueno, también puedo contestar esa si quieren. Yo creo que la evidencia está en debate porque los experimentos que se han hecho y los ensayos controlados se hacen pensando en profesionales de la salud, quienes están expuestos directamente a la contaminación de una persona enferma. La evidencia yo creo que en su totalidad suma de que tener algo es mejor que no tener nada. Sin embargo, en realidad es un dilema ético el uso de mascarillas o no mascarillas en este momento, porque no tenemos suficientes mascarillas para proteger a la gente que nos está protegiendo a nosotros, ¿verdad? No solo los médicos y las enfermeras que están en contacto directo, pero también los policías y otras personas que nos cuidan, que están en contacto y exposición con mucho público. Entonces, yo creo que en este momento hay 2 tipos de personas en el mundo: los que trabajan en salud y no pueden darse el lujo de distanciarse más de 2 metros de alguien, y los que sí podemos darnos este lujo, y creo que la distancia es mejor que cualquier máscara, perdón. Entonces, yo creo que mientras no hayan suficientes opciones, tenemos que darle las mascarillas a quienes de verdad lo necesitan, porque imagínense qué pasaría si se enferma 20% de los doctores o 20% de los policías. Sería realmente algo terrible. Pero sí, la evidencia está sumando de que tener algo es mejor que nada. Lo ideal sería que pudiéramos estandarizar algún tipo nuevo de sistema para que podamos tener todos por lo menos una calidad de máscara que sepamos que nos está protegiendo. Muy bien, muchas gracias. ¿Existe hasta el momento algún estudio de cómo salió el virus de China? Pues no, o sea, sabemos que el virus se propagó a partir de un mercado en China. Tal vez Pablo puede hablar un poquito más de cómo se ha esparcido el virus, pero de ahí, el virus pudo haber salido por muchísimas formas, ¿verdad? Del país. No es que solo una persona, sino que tal vez muchas lo terminaron sacando. Sí. Hay una pregunta. Perdón. No, con respecto a eso, que efectivamente, como ha pasado con otras epidemias, el virus ha salido dentro de gente y la gente ha viajado por todo el mundo y ha llevado el virus y muchas personas han viajado a muchos sitios y así es como se ha extendido, tan sencillo y tan espectacular como eso. Ok. Sí, las preguntas están cada vez más interesantes. Aquí hay una pregunta que es de mucha enseñanza para nosotros aquí en El Salvador. ¿Qué papel juega la vigilancia centinela en la detección de COVID-19? ¿Recomendaría aumentar la vigilancia centinela? Bueno, es una pregunta muy interesante y realmente es un tema que yo creo que es importante que los países que tengan experiencia ya empiecen a explicar las cosas. Mi experiencia
con algunos colaboradores y en España es que, en cierta manera, el brote ha hecho perder muchas de las capacidades, entre ellas algunos de los sistemas de vigilancia que eventualmente habrían sido útiles, como por ejemplo el que hablábamos de la gripe anteriormente. Y en este contexto de intentar escalar la capacidad de test a un nivel alineado con el brote, se han perdido otras capacidades que, si bien no eran óptimas, sino más bien subóptimas, podrían haber sido muy útiles y que ahora estamos sudando sangre para volver a implementarlas. Entonces yo creo que como lecciones aprendidas, efectivamente, la vigilancia, las estructuras de vigilancia que ya existen, si pueden ser modificadas para usarse en el caso del COVID, como puede ser la vigilancia sindrómica, realmente, aunque sean unos sustitutos imperfectos, son unas herramientas de las que al menos podemos sacar información que es muy útil y que puede ayudar a los profesionales de salud pública. Así que sí, la vigilancia centinela y sindrómica realmente puede ayudar mucho, si ya existe, y a después monitorear la epidemia y las intervenciones. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta también muy interesante relacionada con los casos con pruebas COVID positivas pero asintomáticas. ¿Qué probabilidad hay que una persona que tiene una prueba positiva por PCR desarrolle asintomática al momento que se la toman, desarrolle la enfermedad al presentarse así, con una prueba positiva pero que ha estado asintomática? Bueno, sabemos que el virus tiene un periodo de incubación que varía entre 2 a alguna gente dice 10 días. Entonces puede tener una prueba positiva y estar en ese periodo de incubación y después presentar con síntomas. La mayoría de la gente que presenta para una prueba es porque ya tienen síntomas. Así que no hay tanta experiencia con esa situación como necesitamos tener para tener certeza. Pero sí sabemos que por medio de estudios epidemiológicos, individuos están expuestos de entre 2 a 10 días antes de que desarrollen síntomas. Así que es muy posible tener una prueba que es positiva, no tener síntomas y después desarrollarlos. Claro que sí. Doctor, Muchas perdón, gracias. si puedo preguntarle Por algo favor. también relacionado a esto, es entonces una persona asintomática, ¿en qué momento podemos detectar suficiente carga viral para que salga positivo en la prueba? O sea, sé que eso es muy como adivinar, pero porque normalmente la gente positiva se detecta, los que desarrollan síntomas, podríamos detectarlo hasta un día antes de los síntomas, tal vez. Pero no sé en alguien que no desarrolla síntomas del todo o si, en qué momento se podría detectar. O sea, no tenemos datos porque los únicos datos que existen es alguien que fue expuesto a una persona que era positiva y entonces desarrolla síntomas de 2 a 10 días después de ser expuesto. Eso es todo sin haber podido hacer la prueba hasta que presentan con síntomas. En los Estados Unidos las pruebas estaban controladas y no se permitía hacer pruebas a pacientes que eran asintomáticos. Excelente. Hay una pregunta muy interesante. Dice, Pablo, ¿podría ampliarnos por qué decimos que al inmunizar al 50% de la población nos ayudaría a controlar la enfermedad? Bueno, esos son cálculos que se hacen en base a estadística epidemiológica y se debe a que si tú estimas que por cada persona que esté infectada al principio de la epidemia se infectan 2, cuando la mitad de tu población ya esté infectada, ese paciente infectado solo va a poder infectar al 50% de esos 2, con lo cual es una. Con lo cual, cuando tenemos el 50% de la población, la probabilidad de que alguien infectado infecte a otra ya siempre va a ser
menor de 1. Y por eso se considera que 50% es la cantidad que se necesita para que luego, digamos que la epidemia se controle por sí misma. Esto realmente es una aproximación y depende de muchos factores. Seguramente es menor debido a conceptos ya un poco más difíciles que son de la mezcla heterogénea de cómo son los contactos y de cómo es la transmisión después a nivel real. Pero el concepto es ese. Si el 50% de la población ya está infectada, de cada paciente infectado solo se podrán infectar la mitad de esos. Ok. Gracias, doctor. Hay una pregunta también aquí que dice, basado en el modelo de contagio, ¿cuál sería entonces la estrategia a tomar para hacer frente a esta pandemia? Bueno, es una pregunta que es importante, pero que no tiene solución. Yo creo que hay factores que dependen del lugar y del país, territorio donde se esté tomando la medida. Hay factores que dependen porque en un lado lo que sabemos es que lo que le llamemos el distanciamiento social completo, ¿no? Lo que llaman en inglés confinamiento total, lockdown, eso funciona. Eso hemos visto que funciona en países como en China, pero también lo hemos visto en Italia o en España que ha funcionado. Pero eso significa paralizar completamente el país. Entonces, en un lado tenemos el coronavirus y en el otro lado tenemos todo lo demás. Entonces, son estrategias que se tienen que desarrollar, en mi opinión, dentro de cada una de las poblaciones y de los países donde se tienen que aplicar y mediante un gran consenso de científicos y gente que tome decisiones, pero también otras disciplinas, para poder encontrar la forma más apropiada de hacerlo en cada uno de los sitios y acorde también con la densidad de casos y las capacidades que existen. Entonces, no existe una forma de hacerlo. Lo que sí que sabemos es que si no se tienen unas estructuras de salud pública y de seguimiento de casos muy desarrollados, como pueda ser el caso de Corea del Sur, por ejemplo, de Singapur, lo único que ha demostrado que funcionaba en otros países era el distanciamiento social muy estricto y durante un tiempo y con unas consecuencias que todavía no sabemos a todos los niveles. Excelente, gracias. Una pregunta más, dice, ¿qué tiempo es el recomendado tener a una persona en cuarentena contando que tiene nexo epidemiológico? Bueno, es una pregunta que también es difícil. Actualmente la mayoría de las guías de lo que hablan es de 14 días, aunque se está ampliando. Depende de muchos factores y otra vez depende de cuáles son realmente que se puede asumir. Normalmente donde estamos guiándonos ahora es por el tiempo de detección de ARN en los pacientes y se hacen series en las cuales vemos pues cuánto es el tiempo máximo, pero eso no necesariamente es real tampoco, porque el hecho de que alguien excrete ARN, no quiere decir que ese ARN pertenezca a un virus que puede ser infectivo, pero en general las normas de cuarentena en un caso sospechoso, dependiendo de las guías, son alrededor de 14 días. Ok. Las personas que han padecido el COVID-19 y se han recuperado pueden tener complicaciones a corto plazo, ¿y cuáles son? Y a largo plazo, ¿y cuáles son o esperamos? No creo que ninguno de los tres somos clínicos. Creo que no estamos preparados para contestar esa pregunta con sabiduría. Y creo que tampoco mucha gente ahora mismo en el mundo puede contestar esa pregunta. Todavía no lo sabemos bien, seguramente. Estamos de acuerdo. Creo que es muy temprano para ver el largo plazo. Solo podemos hacer especulaciones y creo que en este momento no es muy recomendable que especulemos para nuestra psique. También, doctora, ya que he estado viendo varias preguntas yo, informarles que los webinars van a seguir, ¿verdad? Porque hay temas muy interesantes que están haciendo de pediatría,
de otras especialidades de transmisión. Sí. Y vamos a tener otros webinars, otras videoconferencias donde podamos apoyar varias de estas preguntas. Hay una pregunta aquí, doctor, que sí quisiera yo que la contestara alguno de los ponentes, porque es una repetitiva interrogante, no solamente en el ambiente médico y de salud, sino también en la población. ¿Creen ustedes recomendable el uso de pruebas rápidas para la detección en este momento de la pandemia? La prueba rápida es muy valiosa si da positiva. Las pruebas rápidas son pruebas de anticuerpos, y si el individuo que tiene la prueba positivo, entonces eso significa que tiene anticuerpos y que con bastante alta seguridad ya no es contagioso, y con bastante buena seguridad es inmune al COVID-19. Pero si la prueba es negativa, la sensitividad de la prueba rápida es bastante baja. Probablemente el 50% de detección. Y por eso, si es negativa, puede ser falsamente positiva. Falsamente negativa, ese individuo entonces piensa que no puede salir de la casa porque se puede infectar, pero en realidad sí es positivo. Entonces, la prueba negativa no tiene valor, en mi opinión. La prueba positiva sí. Ese individuo puede salir sin miedo con menos preocupación de infectarse o con menos preocupación de infectar a otros. Excelente. Hay una pregunta de un trabajador del Ministerio de Salud de El Salvador que dice, cuando se toman muestras por hisopado nasal y faríngeo, ¿desde qué día de evolución de la enfermedad o contacto con el virus ya no aparecen resultados positivos por la falta de presencia del mismo? Varía de individuo en individuo. Entonces yo presenté una tabla donde bajaba la sensitividad de la prueba, y probablemente después dependiendo de cuán severa la infección, puede estar el virus presente 2 meses después el comienzo de síntomas. Sin embargo, sabemos que otras personas ya después de la tercera semana no tienen virus. Doctora, si puedo hacer 2 preguntas, así como que a usted le hacen muy seguido. A mí hoy me han hecho una específicamente, bueno, y estas 2 van para Cristian. La primera es, me preguntan que si el cloro es igual de efectivo que el alcohol para la parte de desinfección, ya hablando de la población en general, que pregunta qué es la... frecuentemente. Muy frecuente, ¿verdad? ¿Puedo usar cloro, diluirlo? ¿Cómo se diluye? Y, o sea, ¿qué tan efectivo es a comparación del alcohol? Y la otra que hoy me ha hecho mucha pregunta es que si la luz ultravioleta mata el virus. Entonces, esas 2 preguntas. Bueno, empecemos por la luz ultravioleta. Hay un estudio que han hecho con otros coronavirus, no con este, pero sí han demostrado que la luz ultravioleta en un periodo de unos 15 a 20 minutos sí puede destruir al virus. Sin embargo, estos son estudios muy controlados, ¿verdad? En un laboratorio, y no necesariamente es lo mismo poner el virus al sol, ¿verdad? Que ponerlo en una luz de cierta frecuencia para atacarlo, ¿verdad? Entonces, por ese lado, creo que no deberíamos confiarnos, ¿verdad? Para la limpieza, etcétera, acuérdense que este virus en realidad es bastante frágil, ¿verdad? Por suerte es un virus que tiene esta capa lipídica y entonces podemos atacarlo. El agua y jabón son muy efectivos. En el caso del alcohol, también es efectivo, preferencialmente mayor a 61% de concentración de alcohol.
Los estudios que se han hecho con mejores resultados llegan hasta un más o menos 80% de alcohol. No queremos usar alcohol, digamos alcohol de 95 o 99, porque se evapora muy rápido y entonces no tiene suficiente tiempo de contacto con el virus para destruirlo, porque hay que acordarse que el alcohol actúa por contacto. Entonces, si nos ponemos alcohol en las manos, tampoco tenemos que después secarnos aquí porque ya rompimos el efecto. Hay que dejar que se evapore el alcohol de las manos. El cloro también es muy efectivo, los amonios cuaternarios son un poco menos. Creo que Ya, perdón. perdimos. Y también hasta el agua oxigenada puede ser efectiva porque, ¿verdad? Ayuda a destruir estas capas. Entonces, se pueden hacer diferentes diluciones. Lo importante es que cualquier cosa que usemos le demos suficiente tiempo para actuar. Por ejemplo, solo lavarse las manos con agua y jabón tiene que durar suficiente tiempo, unos 20 segundos con mucha fricción para ir destruyendo el virus. Hay una pregunta aquí relacionada con ginecobstetricia. ¿Se sabe si hay transmisión vertical y si hay estudios que la evidencien? Y eso, doctora, tenemos una charla el domingo que vamos a tomar, precisamente vamos a hablar de este tema con los pediatras. Ah, muy bien, excelente. Sí, sí. Hay una pregunta clínica sobre cuál es el mecanismo de acción de la hidroxicloroquina y cómo funciona. Creo que vamos a tener en el futuro Vamos a tener charlas de esto. para ello también, ¿no? Sí. Creo que en general hay bastante buenas respuestas. En general hay muchas preguntas relacionadas con la expectativa de cuándo vamos a comenzar a usar pruebas rápidas y pruebas serológicas. Y la opinión de los expertos que están en este momento hablando sobre si ya podemos comenzar a usar pruebas serológicas. Es repetitiva. ¿Me repite la pregunta? Si ya podemos comenzar a usar pruebas rápidas y pruebas serológicas. Las pruebas rápidas que existen hoy son todas serológicas. Y cuando yo digo rápidas, de unos minutos. Sí. Casi todas detectan inmunoglobulina, entonces anticuerpos. Detectan si el individuo tiene anticuerpos. Como le dije anteriormente, una prueba positiva indica que ese individuo es inmune y que altamente probable no va a infectar a otra gente y que él no va a poder ser infectado. Entonces, eso tiene un valor poblacional, ¿verdad? Si se van a permitir a los obreros a entrar en una fábrica y todos los que entran a la fábrica tienen anticuerpos, en esa fábrica no se van a enfermar mucha gente porque no va a haber transmisión y no va a haber recepción del virus. Entonces, las pruebas inmunológicas son muy valiosas para entender la epidemiología del virus, saber qué parte de la población va a tener inmunidad. Perfecto. Una última pregunta, está relacionada con terapéutica, pero más que todo con una consideración sobre la evidencia que puede haber al respecto. ¿Existe algún abordaje farmacológico que pueda servir de profilaxis para que el personal de salud, aunque enferme, no sufra complicaciones graves? A mi entender, y yo estoy buscando en la literatura frecuentemente, todavía no hay un estudio que haya probado una eficacia profiláctica con ninguno de los agentes que se están investigando. Hay datos anecdóticos, pero solamente anécdotas. Entonces, no debemos basar una póliza basado en anécdota. Necesitamos datos controlados. Así es. Una pregunta más que me envían sobre la cantidad de personal de salud que
que va a salir infectado, que es algo, creo que es inevitable por lo que hemos hablado de las cantidades, de lo infeccioso que es esto. ¿Hay alguna política, no sé, Pablo, doctor, yo sé que en los hospitales, en diferentes lugares ha cambiado, ¿hay alguna política de los trabajadores de salud que son infectados y si regresan, cuándo regresan? Yo sé que ha cambiado mucho eso alrededor del tiempo, entonces no sé si hay algo, una norma en general que se está utilizando con esto. Bueno, en general, si hay acceso a test de PCR, lo que se hace es dar un tiempo determinado y cuando el paciente no tiene síntomas y han pasado suficientes días, se vuelve a hacer una PCR. Y dependiendo de los protocolos, hay protocolos que consideran una única PCR o 2 PCR seguidas en 2 días diferentes. Normalmente, si hay acceso a test molecular, se utiliza la PCR de muestra nasofaringea para controlar y por supuesto que no haya síntomas, como forma de controlar que el sanitario o la sanitaria vuelva al trabajo. Sí, la póliza en nuestro hospital era 72 horas sin síntomas, se podía regresar. Pero ahora estamos contemplando hacer pruebas de PCR. Claro. Dije que era la última pregunta, pero es que esta está tentadora para todos. ¿Qué piensan del tratamiento con plasma inmunizado y de las publicaciones que hay? Bueno, yo creo que tiene mucho potencial, pero la escalabilidad de algo así es un poco difícil de lograr. Pero por los estudios que he leído, que no son tampoco tantos ni con tantos pacientes, ¿verdad? Son estudios muy pequeños, de ahí tiene potencial. Pero, ¿verdad? Normalmente cuando vemos un estudio clínico estamos hablando de miles de pacientes antes de tomar cualquier determinación y el primer estudio que salió de esto era con 5 pacientes. Entonces, realmente, aunque tiene potencial, todavía falta mucho camino por recorrer para poder decir que es algo que puede ser masificado. Sí, gracias. Muy interesante respuesta. Y finalmente, quisiera, en nombre de muchos colegas que preguntan esto y en el mío propio, preguntarles sobre los tamizajes de personas asintomáticas. ¿Qué estrategias aconsejan ustedes y qué conocen de las estrategias en otros países que han tenido éxito al respecto de esto? La mayoría de los países que han utilizado tamizajes en personas asintomáticas toman una muestra nasofaringea como prueba de positivo o negativo. Y me parece que se ha demostrado eficacia. Sí, excelente. Muchas gracias. Realmente hay muchísimo interrogantes sobre todo lo que está ocurriendo con esta enfermedad y particularmente con el virus. Creo sin duda que se ha llenado muchísimo de los vacíos que habían y de las preguntas que teníamos muchos de los que estamos viendo esta videoconferencia en la que se ha expuesto de forma tan excelente el conocimiento. Creo sin duda que día con día puede hacer que lo que hoy dijimos mañana sea una verdad a medias o haya algo nuevo que agregarle. Como todo en ciencia y en el conocimiento es así, pero yo quiero agradecerles en nombre del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, con un saludo muy especial del señor ministro que ya finalmente no pudo atender esta conferencia porque fue llamado para una cosa de urgencia, pero agradecerle a Basic Health y a los ponentes por tan excelentes conferencias. Sabemos que no va a ser la última vez que nos vamos a ver, así que ha sido un gusto estar con ustedes. Igualmente. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras y por el apoyo en este proceso. En realidad, esperamos que este sea uno de varios proyectos que Basic Health puede hacer en conjunto al ministerio. Yo también quiero agradecer a los ponentes por todo el tiempo,
que se han dado. Hemos tenido varias reuniones para compartir esto. Y quiero terminar nuevamente agradeciendo a las personas que nos han ayudado, que podamos llegar a más personas por medio de aumentar la capacidad de nuestra plataforma.